Bien, muy buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, para este video vamos a hacer continuación, se podría decir, al capítulo que estamos estudiando de integrales múltiples. Pues en este video vamos a ver integrales triples. Podemos recordar que hace dos clases atrás habíamos visto el cambio de coordenadas y la clase anterior que ha sido presencial, pues vimos bastantes ejercicios con cambios de coordenadas polares y también transformaciones, lo cual no está en este PDF. Son transformaciones, pues, que se pueden observar de los ejercicios. De seguro lo vamos a hacer también en clases presenciales. O bueno, tal vez alguna clase extra de acuerdo a lo que vaya generándose en nuestro tiempo. Bien, entonces para esta clase vamos a ver la parte de integrales triples. Voy a tratar de hacer un video no muy largo, tal vez una media hora, pero pues podemos comenzar. Bien, para el cálculo de las integrales triples son de la siguiente forma. Son integrales triples en una región de integración de una función integrando de tres variables independientes y pues con su diferencial, ¿no es cierto? Como es una integral triple, su diferencial va a ser un diferencial de volumen de esta región R. Bien, aquí está explicado todo eso. Tiene que ser univaluada y continua, ¿no es cierto? La región R. Bien, y también si la función integrando es uno, entonces pues la integral triple se vuelve así. Una integral triple, como esto vale uno, pues uno no más, diferencial de volumen. Y esta integral de acá, si es que esto vale uno, pues se vuelve esta integral de acá, se puede considerar una integral de volumen. O sea, si calculamos nosotros esta integral de acá que estoy señalando, el integrando vale uno, se puede ver como una integral que calcule el volumen de la región R. Eso está explicado acá. Y pues, bueno, es lo mismo que habíamos visto antes en integrales dobles, ¿no es cierto? En realidad, esta integral de acá estaría calculando ya también el hipervolumen, ¿no es cierto? En un hiperespacio que pues no podemos imaginarnos. Pero pues esta integral de acá sí calcula el volumen. Es lo mismo que con integrales dobles. Nosotros sabemos que en integrales dobles, bueno, vamos a utilizar aquí las herramientas del em, Word. Bien, nosotros, bueno, lo vamos a borrar después también. Nosotros habíamos visto integrales dobles del tipo, bueno, de este tipo. Integral, bueno, pondremos así, integral en una región y el diferencial de área, ¿no es cierto? Y pues también habíamos visto que estas integrales tienen su función integrando, que es de la forma f de x, y. Bien, miren ustedes, esta integral nosotros la podemos también interpretar como una integral de volumen. O sea, es una integral doble, pero si nosotros calculamos esto, calcula el volumen entre z igual a cero y la función f de x, y. Pero si esta función f de x, y se hace uno, pues esta integral de acá control C. Bueno, esta integral, si es que esto de acá, f de x, y vale uno, pues esa integral de volumen ya no es volumen, ahora es integral de área. Calcula el área de la región R cuando esto vale uno, ¿no es cierto? Pero si es que no vale uno, estamos calculando en realidad analíticamente, ¿no? Su interpretación geométrica sería el cálculo del volumen debajo de la función f de x, y, pero arriba de z0 z igual a cero, ¿no? Entonces, el análisis es el mismo. Por eso aquí nos dice, el cálculo de las integrales triples es una extensión de las nociones de la integral simple y la integral doble. Y pues si queremos hacer integrales más grandes todavía, integrales cuádruples o, bueno, variedad de integrales, pues el análisis siempre va a ser el mismo, comenzar de dentro para afuera, siguiendo siempre el orden de los diferenciales. Bien, el diferencial de volumen en coordenadas rectangulares puede ser diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. ¿No es cierto? Es como un diferencial de volumen, pues es un cuadradito pequeñito. Es más o menos un cuadrado pequeño así, digamos, ¿no? Donde la base puede ser diferencial de x, la profundidad diferencial de y la altura diferencial de z. Bien, y ese pequeñito cubo sería pues el diferencial de volumen, ¿no es cierto? Pero el orden de los diferenciales pues puede ir cambiando. Puede ser diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, o podría ser diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, ¿no es cierto? En realidad hay seis formas de ordenar estos diferenciales. Entonces, y en cada uno de estos órdenes pues el orden de integración va a cambiar. Bien, entonces para eso podemos ir viendo ejemplos. A ver, un momento. Bueno, continuamos. Bien, podemos ver ejemplos. El cálculo de las integrales triples. Podremos comenzar en coordenadas rectangulares. Vamos a ver en coordenadas rectangulares integrales de esta forma. Integral triple en una región de una función diferencial de volumen. Donde este diferencial de volumen podemos escribirlo así. Diferencial de z por diferencial de y por diferencial de x. Y miren, el orden tiene que ser siempre de acuerdo a los diferenciales. En este caso, miren, el diferencial está junto al otro lado de su integral, ¿no es cierto? Siempre en forma simétrica. Al otro lado del diferencial de x, ¿no? Aquí la integral nos dice que x va a variar desde un valor a hasta un valor b.
Esto es interesante, bueno, importante que entiendan, porque la primera integral, los límites de la primera integral siempre tienen que ser constantes. A y B son constantes. Después, del diferencial de y. El y dice que va a variar desde una función y sub 1 hasta una función y sub 2. Esta es una función de una sola variable, ¿ok? Esto es una función de una sola variable y pues esto es desde y1 hasta y2, ¿no es cierto? El y va a variar desde la función y1 hasta función y2. Y bien, en la tercera integral van a entrar funciones de dos variables ya también. Desde una función z1 hasta una función z2, funciones de dos variables. Miren ustedes, estamos bajando así. Funciones sin ninguna variable, o sea, constantes. Funciones de una variable, ya. Y luego funciones de dos variables. Siempre va a ser el orden así. ¿Está bien? Y pues ahí está, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ahí están las funciones z1, z2. Y pues la función integral. Pero este orden de los diferenciales puede cambiar. Puede ser diferencial z, bueno, el diferencial de z lo he dejado ahí. Diferencial de x, diferencial de y, miren, diferencial de x, diferencial de y, ha cambiado sus lugares. Entonces, en este caso, miren, el diferencial de y al otro lado está su integral, ¿no es cierto? Nos indica esto que el y va a variar desde c hasta d. Y del diferencial de x, aquí está su integral. Nos indica que el x va a variar desde una función x1 hasta una función x2. Y el z va a variar desde z1 hasta z2. Bien, y así, pues, de acuerdo al orden de diferenciales que tengamos, podemos armarnos seis tipos de integrales, ¿no es cierto? En integrales dobles habíamos visto un caso 1 y caso 2. Claro, pues porque solamente hay diferencial de x por diferencial de y, o solamente diferencial de y por diferencial de x. Pero ahora en integrales triples va a haber un caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6. Puede haber 6 casos y pues ponerlo todo eso en un formulario no nos resulta práctico. Entonces, pues ya en el ejercicio no hacia vamos a ir viendo qué es lo que conviene. Bien, entonces, un problema número uno para esta clase sería calcular el volumen del sólido encerrado por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Aquí se ve, ¿no es cierto? Es un paraboloide en el espacio y el plano z igual a 4. Bien, entonces aquí en este nivel dice que z vale 4, entonces es un plano que no está tan bien dibujado en este gráfico. Más o menos el plano Z4 sería así. Bien, sería interesante que eso se quede en el gráfico, pero bueno, hay que hacer algunas ediciones. Bien, el plano Z4 sería ese y pues lo está cortando el paraboloide en una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el plano Z4, y abajo está el paraboloide. Miren ustedes, aquí, de hecho, estos ejercicios ya los hemos visto hace dos clases atrás, en el video anterior del canal de YouTube. Está pues como con el nombre de cambio de coordenadas. Ya habíamos visto ejercicios incluso más complicados que este, pero habíamos visto que cuando aparece x cuadrado más y cuadrado, siempre conviene transformar o bien a coordenadas polares. Bueno, estamos trabajando en el espacio, entonces conviene transformar a coordenadas cilíndricas. Habíamos visto también que las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas tienen mucho en común. Solamente en coordenadas cilíndricas trabajan en el espacio, se convierte, lo que era una circunferencia se convierte en un cilindro. No necesitan nada más. Y el jacobiano de transformación para ambos cambios de coordenadas es el mismo, es el SAD. Bien, entonces, eso nomás es, ¿no? Aquí tenemos dos bueno, se podría decir superficies. Bueno, eso ya también habíamos visto que para que sea superficie tiene que ser igualado a cero y demás, ¿no? Pero tenemos dos ecuaciones y aquí están sus, bueno, se podría decir sus figuras, ¿no? En el espacio, sus formas de estas ecuaciones en el espacio, un paraboloide y un plano. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen aquí adentro? Miren, me está pidiendo el volumen encerrado por esto, o sea, la tapa inferior sería el paraboloide y la tapa superior sería el z igual a 4. ¿Cómo se calcula el volumen de esto? Pues para esto vamos a utilizar integrales triples. Podríamos utilizar integrales dobles también, pero bueno, ya que estamos en integrales triples, utilizaremos esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es un análisis de superficies, un análisis de ecuaciones. Lo primero es reconocer qué es esto. Bueno, ya aquí el ejercicio nos dice que esto es un paraboloide. ¿Y qué es esto? Es un plano, ¿no es cierto? Bueno, antes de continuar les estaba diciendo que cuando vemos esto conviene transformar a coordenadas cilíndricas. Pero comenzamos en coordenadas rectangulares, veremos qué tal nos resulta trabajando en coordenadas rectangulares todo esto. A ver qué tal resulta el trabajo así. Bien, entonces... bueno, analizando la superficie, hemos reconocido que son cada una de estas. Y pues aquí están las superficies. Antes de continuar, tenemos que hacer, bueno, viendo la figura, miren ustedes, para el cálculo de estas integrales de volumen usualmente se hacen proyecciones. Miren ustedes, si nosotros vemos a este sólido desde arriba, o sea, desde aquí nos paramos aquí arriba y lo vemos al sólido, pues vamos a ver solamente un cilindro, ¿no es cierto? Bueno, perdón, una circunferencia. Es más, sería interesante ver esto en el GeoGebra. A ver, hasta aquí puedo olvidar. Bien, estoy acá en GeoGebra, entonces pues graficaremos las ecuaciones que nos han dado en el problema. Nos ha dicho x igual, z igual a x cuadrado más y cuadrado es la ecuación del paraboloide, y también nos ha dicho z igual a 4. Listo, ahí tenemos las dos ecuaciones, miren ustedes, ahora se ve mucho mejor, el GeoGebra es pues más dinámico, ¿no es cierto? Entonces, para lo que se hace para el cálculo de estas integrales, tal vez podemos bajar un poquito pues de eso. Bien, lo que se hace para el cálculo de estas integrales es proyecciones.
Podemos proyectar o bien en el plano X, Y, bien, el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Podemos proyectar en el plano X, Y. Miren ustedes, si proyectamos nosotros en el plano X, Y, lo que vamos a ver es una circunferencia, ¿no es cierto? Podemos también proyectar en el plano XZ. Si proyectamos en el plano XZ, lo que vamos a ver es un paraboloide. Podemos proyectar también en el plano YZ. Si proyectamos en el plano YZ, vamos a ver también un paraboloide. Entonces, ¿cuál será lo que conviene? Usualmente lo que se hace, como ya tenemos, miren ustedes, aquí en el ejercicio, los zetas despejados, Z, Z. Entonces, pues, miren aquí, es el mismo caso. Es el mismo caso de estos dos, cualquiera. Miren, tenemos el Z despejado. El Z1 sería el inferior. Para este caso, para el sólido, el Z inferior es pues el paraboloide. Entonces, el Z1 sería x cuadrado más y cuadrado y el Z2 sería z igual a 4. Entonces, pues, más o menos la integral se va a formar de esta forma o bien también podría formarse de esta forma. En ambos casos, miren ustedes que el diferencial de z está ahí dentro, ¿no es cierto? No está ni en el medio ni afuera, está adentro. Entonces, pues, lo que nos fijamos en estos dos casos es que los últimos dos diferenciales son diferencial de y, diferencial de x. En este otro caso igual, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, eso nos indica que el plano en el cual conviene proyectar es el plano XY. Como el Z ya está despejado, miren, en ambos casos el Z ya está despejado, pues conviene proyectar en el plano XY. Si es que quisiésemos proyectar en el plano XZ, pues tendríamos que despejar el Y. Tendríamos que despejar de aquí de esta ecuación del paraboloide, tendríamos que despejar el Y, trabajar con raíces y pues las integrales se van a ir complicando cada vez más. Entonces, pues no conviene, ¿no es cierto? Pues bueno, entonces por eso vamos a trabajar, vamos a proyectar en el plano XY, porque el Z ya está despejado. ¿Está bien? Por eso no es. Usualmente siempre las proyecciones se las hacen en el plano XY. Tal vez en algún ejercicio más difícil, que es el que vamos a ver en el siguiente ejercicio, miren, pueden ser proyecciones en el plano XY, o también en el plano XZ, o también en el plano YZ. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero para este ejercicio primero vamos a hacer la proyección en el plano XY. ¿Y cómo será la proyección en el plano XY? Es lo que habíamos visto en el GeoGebra. Miren ustedes, vuelvo al GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, si yo lo proyecto, o sea, veo la sombra sobre el plano XY, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Bueno, así mejor, ¿no? Eje rojo es eje X, eje verde es eje Y. Lo que yo veo es la intersección entre el paraboloide y el plano. Es una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace para proyectar es intersectar. Intersectamos el paraboloide con el plano. Y para intersectar, pues igualamos ecuaciones. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y eso es los zetas, ¿no? Igualamos los zetas. Pero miren, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es la ecuación de una circunferencia. Y esa ecuación de circunferencia es la proyección de la intersección de estas dos superficies en el plano XY. Es decir, la circunferencia que habíamos estado viendo en el GeoGebra es esta. Esta circunferencia de radio 2, claro, pues porque 4 al cuadrado es 2. Y pues, perdón, 2 al cuadrado es 4 y pues esto es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado y pues 2 al cuadrado es 4, entonces el radio vale 2. Bien, entonces miren ustedes, esta es la ecuación de la circunferencia. Y miren, se observa simetría, ¿no es cierto? Este volumen es simétrico. ¿Qué tal si yo parto? A ver, incluso volveremos al GeoGebra, siempre es muy interesante. ¿Qué tal si aquí va este volumen, lo parto en 4? Puede ser x igual a 0, y igual a 0. Ahí está, miren ustedes, este volumen, el volumen que estaba encerrado lo he partido en 4, ¿no es cierto? Como si hubiese agarrado cuchillos y lo he partido, pues, ese volumen en 4 partes. Entonces, eso es lo mismo que estamos haciendo aquí. Miren ustedes, vamos a trabajar la región, o sea, la proyección solamente en el primer cuadrante. Es más, sería bonito pintarlo. Bien, como les había estado diciendo, ¿no es cierto? Como observamos simetría, pues conviene dividir la proyección en 4 partes y solamente vamos a trabajar sobre el primer cuadrante. Miren, ya está pintado de otra forma diferente. Incluso podríamos darle otro color y demás. Bien, la cuestión es que vamos a dividir entre el cuarto cuadrante. Y miren ustedes, esto es pues lo mismo que en integrales dobles. La región total, el volumen total, lo hemos dividido en 4 y pues estamos viendo la proyección y ahora esta proyección la vamos a dividir bueno, se ha dividido también en 4. La cuestión es analizar primero límites constantes, luego límites que sean una función y luego límites que sean una función de dos variables. Los límites constantes para este caso podríamos ver que x, miren ustedes, va a variar desde 0 hasta 2, o también podríamos tomar que y va a variar desde 0 hasta 2. No hay ningún problema, esto ya lo habíamos visto en la parte de integrales. Bueno, también podríamos poner una flecha. Esta flecha siempre se utiliza para que se entiendan bien los ejercicios. En este caso estamos tomando los límites constantes desde x igual a 0 hasta 2. Entonces, x va a variar desde 0 hasta 2. Y la flecha, ahí está. La flecha va a ser esta. ¿Y qué significa esta flecha? Esta flecha usualmente se utiliza para explicar este tipo de ejercicios. Esta flecha, pues, va a ser para la función. Miren, esta flecha va a variar.
su origen de esa flecha va a ser y igual a cero, o sea, la recta y igual a cero, y su tapa va a ser, o sea, la parte superior de la flecha va a ser esta ecuación. Esta ecuación es pues la parte de arriba de la circunferencia. Si la circunferencia tenía ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, de aquí a esta parte de arriba me despejo el y va a ser igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Estoy considerando la raíz positiva, porque pues la parte de arriba va a ser positiva y la parte de abajo va a ser la raíz negativa. Bien, eso nomás sería la flecha y la flecha va a variar desde x igual a cero hasta x igual a 2. Y miren ustedes, lo alto de la flecha va a ir dependiendo de acuerdo a lo que bote esta raíz, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los límites constantes serían desde x igual a cero hasta x igual a 2, ahí está. Y para la función, las curvas, curva inferior va a ser y igual a cero, ahí está, y igual a cero. Y la curva superior va a ser este pedazo. Y este pedazo tiene ecuación y igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ahí está. Y listo, después de esto ya podemos pasar al volumen. Z, ¿cuál va a ser el z inferior? Aquí vemos en el gráfico, el z inferior va a ser el paraboloide, ¿no es cierto? La tapa inferior del sólido es el paraboloide y la tapa superior es la tapa recta, o sea, el plano, z igual a 4. Listo, esa es la parte más difícil de las integrales triples, hallar la región, los límites de la región de integración. Y ahora pues lo demás es ya más fácil. Miren ustedes, ya solamente queda formular la integral. Siempre comenzamos de constantes. Cerremos esto, ahí está. Siempre comenzamos de constantes. Las constantes en este caso son desde cero hasta 2, desde cero hasta 2 y al otro lado su diferencial. Después las funciones de una sola variable. De una sola variable es el y1 y el y2. En este caso y1 vale cero y y2 vale raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Estamos en diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. ¿Qué caso sería este, no? Este caso. También podríamos haber utilizado este caso, no hay ningún problema, solamente aquí cambiaría, ¿no? El y variaría desde cero hasta 2. Aquí en vez de despejar y, habría que haber despejado x, ¿no? Entonces, solamente eso cambiaría. Bueno, entonces, esto es desde cero hasta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado del y, al otro lado su diferencial de y z va a ir desde x cuadrado más y cuadrado hasta 4. Listo, ya está. Esto también es un poquito difícil, no tanto, ¿no? En realidad esto es lo más difícil. Como estamos en coordenadas rectangulares nomás, no hay jacobiano de transformación, porque estamos en coordenadas rectangulares nomás. Y pues ya solamente queda integrar. Aquí la integral de uno siempre comenzamos de adentro hacia afuera. Y la integral de uno es con diferencial de z, la integral de uno diferencial de z es z nomás. Evaluamos desde sus límites de integración. Ahí está ya evaluado. Y le integramos ahora. Integramos con respecto de y. Ahora el x se considera constante, ¿no es cierto? Entonces, 4 menos x cuadrado es constante. Si lo integro con respecto al y, pues le aumento un y. La integral de y cuadrado es y al cubo sobre 3. Evalúo desde sus límites, desde cero hasta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y simplificando y todas esas cosas, miren ustedes, aquí nos va a quedar 4 menos x cuadrado por y. Pero y va a ser raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y es lo mismo que 4 menos x al cuadrado a la 3 medios. Pero a eso le voy a restar un tercio de lo mismo. Y va a quedar 2 tercios de esto a la 3 medios. Bueno, simplemente queda simplificar, ¿no? Ustedes si quieren lo verifican, simplificando esto de acá, les va a quedar esto. Y miren ustedes, esta es una integral bastante interesante, tipo examen de cálculo uno, porque esta integral ya es pues de una sola variable, diferencial de x, una integral simple, es como cálculo uno nomás. Entonces, pues, ¿cómo se resuelve este tipo de integrales? Bueno, cuando aparecen estas cosas, ¿no? Sustitución no parece tan fácil y demás. Cuando aparece el x cuadrado de estado a algo, o bien negativo el x al cuadrado y todavía en raíz, ¿no? A la un medio, ya directamente suelta, o bueno, aparece, o bueno, pensamos en integral trigonométrica. Entonces, miren ustedes, trabajar esto en coordenadas cartesianas se está complicando, ¿no? La integral trigonométrica tenemos que hacer. Entonces, el cambio conveniente en este caso es x igual a 2 por el seno de t. Entonces, su diferencial va a ser diferencial de x igual a 2 por coseno de t, porque la derivada del seno es el coseno, diferencial de t, ¿no? Después, de aquí, si despejo t, t va a ser lo mismo que al coseno de x medios. Y bueno, podríamos dejarlo así nomás los límites de integración y al final volver a poner los mismos límites, pero también resulta conveniente transformar también los límites de integración. Como estamos haciendo un cambio de variable, los límites de integración no van a ser los mismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Límite inferior, x vale cero. Entonces, si x vale cero, ¿cuánto va a valer t? Aquí va a ser arcoseno de cero. Entonces, t va a valer cero. No, o también podríamos trabajar directamente sobre esta ecuación. Miren usted, si x vale cero, 2 seno de t va a ser cero. ¿Qué valor de t me bota cero? Pues si t vale cero, seno de t es cero. Entonces se cumple aquí la ecuación. Bien, aquí si x vale 2, ¿no es cierto? Límite superior, si x vale 2, voy a tener arcoseno de 1. Y eso es pues pi medios. También podría ser, bueno, pi medios nomás, el otro nos va a dar negativo. Y después los valores se van a ir repitiendo, ¿no? En ciclo.
Bien, entonces sería pi medios. Entonces la integral está con este cambio con este cambio, con este cambio y cambiando también el diferencial y cambiando los límites, esta integral se ha convertido a esta integral de acá. Pueden revisarlo, miren, ahí está el 2 tercios, los límites, si x valía 0, entonces te valía 0, si x vale 2, entonces te valía pi medios, ¿no es cierto? Los límites también han cambiado, hemos hecho ya toda la transformación. El 4 sigue ahí, x al cuadrado, pero x al cuadrado va a ser 4 por seno cuadrado de t, ahí está, negativo, a la 3 medios por diferencial de x, pero diferencial de x es 2 por coseno de t por diferencial de t, 2 coseno de t diferencial de t. Y listo. Ahora sí, ya tenemos una integral tal vez un poquito más difícil, ¿no? Parece más difícil, pero en realidad está más fácil, porque miren, aquí puedo factorizar el 4 y me va a quedar 1 menos seno cuadrado de t, pero eso después coseno cuadrado de t, y a la 3 medios. El 2 el cuadrado con el medio se va a ir, me va a quedar coseno cubo de t por coseno de t, me va a quedar coseno cuarta de t. Integrar coseno cuarta de t parece muy complicado, pero para eso después, para que ya nosotros tenemos la práctica y también tenemos tablas. Miren ustedes este manual de fórmulas y tablas de matemática aplicada, yo les había pasado. Y en la página, esta es la edición en inglés, también creo que les he pasado la edición en español. Igual es lo mismo. En la página 48 de la edición en inglés está esto, miren, nos dice potencias de funciones trigonométricas y pues nos indica las potencias. Miren, el seno cuadrado de A en forma de potencia es lo mismo, bueno, en la potencia. El seno cuadrado de A en forma lineal, en forma de coseno y senos, es lo mismo que un medio menos un medio coseno del doble, del arco doble de A. Miren ustedes, integrar seno cuadrado de A no parece tan fácil, pero integrar coseno de 2A ya es pues mucho más fácil porque aquí hay que hacer una sustitución. U igual a 2A y pues diferencial de U va a ser igual a lo mismo que 2 diferencial em, de A, digamos, ¿no? Entonces, integrar esto es mucho más fácil que integrar esto. Y lo mismo, nosotros para nuestro ejercicio tenemos la integral del coseno a la cuarta de t. Entonces, pues podemos buscar aquí la identidad coseno cuarta de algo. Coseno cuarta de algo había sido lo mismo que 3 octavos más un medio del coseno doble de eso, más un octavo del coseno cuarta de eso. ¿No es cierto? Entonces, es más fácil integrar esto que integrar esto. Entonces, por eso utilizamos estas identidades trigonométricas, las potencias de funciones trigonométricas. Entonces, espero que se haya visto. Vamos a ver. Sí. A ver, volvemos al Word. Ahí está. Entonces, miren ustedes, coseno cuarta de t utilizando estas identidades de coseno cuarta de un ángulo es lo mismo que 3 octavos más un medio del coseno doble de ese ángulo más un octavo del coseno cuarta de ese ángulo. Entonces, pues en vez de poner esto, pongo eso, ¿no? 3 octavos de más un medio del coseno doble de ese ángulo más un octavo del coseno de 4 veces ese ángulo. Integrar esto ya es mucho más fácil porque son integrales directas. La integral del coseno es el seno y pues haciendo el cambio de variable y demás, este coeficiente va a pasar a dividir. Eso ya después de cálculo 1, ¿no es cierto? La integral del coseno es el seno, haciendo el cambio de variable, este coeficiente va a pasar a dividir. Y pues, ¿por qué no está por qué no está multiplicando 4 por 8? Aquí sigue el 8 nomás. Pues eso viene de haber hecho una serie de simplificaciones. Miren, aquí el 2 quintos no es pues 8, ¿no? Es que aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, aquí ha quedado 2, aquí ha quedado 8. Bueno, entonces el 8 es lo mismo que 4 por 2. Y pues 4 con el 2 al cuadrado de aquí arriba se ha ido, me ha quedado 2 al cubo. Y ahí, de ahí es de donde viene el 8. Y así nos ha ido haciendo una serie de simplificaciones de acuerdo a lo que más convenga. Y ya ustedes lo pueden verificar esto. Entonces nos ha quedado esta integral sencillita con senos, lo evaluamos desde sus límites y miren ustedes, evaluando desde sus límites y demás, esta integral había quedado 2pi. Un ejercicio bien planteado, ¿no? Un ejercicio preparado de modo que el resultado nos quede bonito. Pero esta integral que habíamos planteado solamente es para la cuarta parte del volumen. Si yo quiero el volumen total, pues lo multiplico por 4. Entonces, finalmente, el volumen total va a ser igual a 4 veces la integral que yo he calculado, es decir, 4 veces 2pi. Finalmente, el volumen total había sido 8pi, unidades cúbicas. Y pues bueno, eso había sido el volumen dentro de este sólido. Para su práctica, creo que en vez de z igual a 4 es z igual a 8. Pero en su práctica les conviene trabajar en coordenadas cilíndricas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué he trabajado este ejercicio en coordenadas cartesianas? Para que vean ustedes la diferencia que hay entre trabajar en coordenadas cartesianas y la diferencia que va a haber entre trabajar en coordenadas cilíndricas. Enseguida vamos a ver. Bien, eso sería un primer ejercicio de integrales en coordenadas rectangulares o cartesianas. Es primer problema de este video. Y pues, bueno, esta sería la solución. Si tienen dudas, me dicen nomás a mi WhatsApp. Un problema 2 y este es interesante también. Nos dice en la siguiente integral triple, bueno, vamos a hacerlo más grande. Aquí está, en la siguiente integral triple, o sea, en esta, cambiar el orden de integración según se sugiere. Es decir, esta integral triple, miren, ya está facilito, ya tiene sus límites puestos, sus diferenciales ya está listito para integrar, ¿no es cierto? Muy fácil. Pero ahora nos dice cambiar el orden de integración.
O sea que ya no sea diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y. Ahora que sea diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z. Estas llaves y estos corchetes no se compliquen, en realidad solamente es como un indicador, ¿no es cierto? Nos dice, trabaja primero lo de adentro, luego esto, de adentro hacia afuera. Eso nomás nos indica, no cambia nada el ejercicio. Bien, la cuestión aquí es que hay que cambiar el orden de integración. ¿Cómo se cambia el orden de integración? Pues hay que identificar qué superficies estamos trabajando, cuál es la región de integración, porque aquí directamente están sus límites, pero cuál va a ser la región de integración. Entonces, pues es un proceso inverso a lo que hacíamos aquí. Tenemos que identificar primero la región de integración y luego volver a ordenar según el orden que sugiere aquí. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, ¿qué nos indica esto? El diferencial de y nos dice que y va a variar desde 0 hasta 1. Y va a variar desde 0 hasta 1. El x nos dice que va a variar desde x igual a 0 hasta x igual a 1 menos y. X igual a 1 menos y. El z nos dice que va a variar desde 0 hasta 1 menos x menos y. 1 menos x menos y. ¿Listo? Y ahora pues hay que graficar estas ecuaciones. Y igual a 0 es el plano y igual a 0, es decir, el plano XZ, es la tapa de este lado, ¿no es cierto? Del lado de, bueno, aquí se ve mejor, este triángulo es el plano Y0. Bien, el plano Y0, el plano Y1, o sea, son constantes, ¿no? El valor Y1 está por aquí, cuando Y vale 1. Después, X va a variar desde 0. Ahora el X, ¿dónde está? Aquí está el eje X. Desde x igual a 0, el x igual a 0 es el eje y, ¿no es cierto? Desde x igual a 0 y su tapa superior, aquí está con la flecha, está más interesante, enseguida vamos a ver. Su tapa superior va a ser 1 menos y. O sea, aquí su tapa, esta recta va a ser igual a x igual a 1 menos y. Y para los zetas, esto es lo interesante. Miren ustedes, z va a variar desde 0. El plano z0 es pues el plano XY, ¿no es cierto? Esta parte pintado de color verde. Desde z igual a 0 hasta 1 menos x menos y. O sea, este plano tiene ecuación 1 menos x menos y. Z igual a 1 menos x menos y es la ecuación de este plano de acá. Bueno, ¿y por qué está plomo esta imagen? Porque el plano lo hemos graficado en el GeoGebra también. Bien, ustedes podemos ir saltando si quieren el GeoGebra. Bien, este ejercicio ya lo hemos terminado. Vamos a continuar con el nuevo ejercicio también. Nos daba el plano z igual a 1 menos x menos y. ¿No es cierto? Entonces, el plano en el cual estamos trabajando, miren ustedes, sus intersecciones son en 1, 1, 1. ¿No es cierto? Se ve ahí claramente, sus intersecciones son en 1, 1, 1. ¿Y por qué está pintado igual aquí? Porque pues igual aquí el GeoGebra lo pinta todo el plano, ¿no? Entonces, pues si nosotros graficamos de otra forma el plano, ¿qué tal si lo grafico x más y más z igual a 1? Simplemente he hecho unos cambios aquí, ¿no es cierto? Esto lo he mandado a sumar, lo he mandado a sumar. Igual representa el mismo plano. Miren ustedes, si yo pinto esto o pinto el otro, bueno, pintamos ambos al mismo tiempo. Igual son los mismos planos, ¿no es cierto? Es el mismo plano, no cambia nada, simplemente es otra forma de escribir. Bien, entonces aquí lo que nos dice los límites es que z va a variar desde z igual a 0. ¿Y cuál es z igual a 0? A ver, graficaremos z igual a 0 es pues el plano XY, ¿no es cierto? Ahí está, z igual a 0 es ese plano. Entonces va a variar desde z igual a 0, esa va a ser la tapa de abajo, y la tapa de arriba va a ser, dice, el plano, ¿no es cierto? Entonces ahí está clarito el triángulo que se forma. Bueno, es un, em, bueno, es la sexta parte de un paralelepípedo, se me dio el nombre, em, bueno, se me dio el nombre, creo que tiene el nombre de prisma, no es un prisma. Bueno, es un triángulo, ¿no? Es una tipo pirámide que se forma ahí. Bueno, se me dio el nombre exacto de esa pirámide, pero bueno, ahí se observa el volumen. Aquí está mucho mejor, más dibujadito, ¿no? Entonces, ahí está, ya lo hemos graficado. Ahora, pues, ¿en qué orden nos ha dado el ejercicio? Miren ustedes, nos ha dado de esta forma. Primero constantes, de y igual a 0 hasta y igual a 1, constantes desde a hasta b, ¿no es cierto? Ahí está su diferencial de y luego las funciones de una sola variable, el x igual a 0 y x igual a 1 menos y. Nos ha dado de esta forma, x se supone en función de y x sub 2 en función de y también, ¿no es cierto? Funciones de una sola variable. Y luego funciones de dos variables, z1 y z2. ¿No es cierto? Entonces, en ese orden nos ha dado el problema. Entonces, lo que hacemos para fijarnos en qué región hemos proyectado, nos fijamos los dos últimos diferenciales, diferencial de x, diferencial de y. Eso nos va a indicar en qué región hemos proyectado este volumen. Entonces, diferencial de x, diferencial de y, bueno, ¿en qué plano? ¿En qué plano hemos proyectado? En diferencial de x, diferencial de y, hemos proyectado ese volumen en el plano XY. Por eso está pintadito de color verde. Esto mismo que está pintado de color verde está dibujado aquí, miren. Este volumen hemos proyectado en el plano XY. En el plano XY. Y pues esta parte de verde, este triangulito de verde, es lo mismo que acá. Es este mismo triángulo de verde. Y ahora se ve mucho mejor. Miren ustedes, la integral que nos daba nos dice que lleva a variar desde 0 hasta 1. Pero aquí está. Miren, se observa que el y va a variar desde 0.
hasta uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuál va a ser también ya las funciones? Los constantes son los y, entonces las funciones tienen que ser los x. La función inferior del x va a ser la parte de abajo de esa flecha. La parte de abajo de esta flecha es x igual a cero, ¿no es cierto? X igual a cero. Y la parte de arriba de esta flecha es esta recta. ¿Y cuál va a ser la ecuación de esta recta? Dice que es x igual a uno menos y. Eso ya nos da el problema. Miren, x igual a uno menos y. Esa es la ecuación de esta recta. Bien, entonces ya hemos analizado bien a detalle la integral que nos ha dado el problema. En realidad basta con dibujar este gráfico de acá, este gráfico de acá. Esto está ya de sobra, pero pues para practicar siempre es bueno dibujarlo en una hoja aparte, o bueno, pueden dibujarlo en su misma práctica o en su mismo examen, ¿no? La cuestión es que no les quite tiempo. Pero ya en la práctica, perdón, ya después de haber practicado, directamente es suficiente dibujar esto, ya se entiende más rápido. De seguro en la solución de su práctica el ingeniero solamente les va a dibujar esto, ¿no? Pero pues para entender biencito se dibuja esto, ¿no? La proyección y demás. Ya. Ahora, en el nuevo orden que sugiere, a ver la proyección, ¿en qué planos va a estar? Nos fijamos los dos últimos diferenciales. La proyección va a estar en el plano XZ. Entonces, pues el mismo volumen, el mismo sólido, aquí está el mismo volumen, el mismo sólido, su proyección dice que va a estar en el plano XZ. Eso nos indica, ¿no? Aquí está XZ, los dos últimos diferenciales. Entonces, y el diferencial de y va a ser la función que va a tener dos variables. Es decir, esta integral lo vamos a transformar en la integral de este tipo. Miren, es lo mismo de arriba. Miren ustedes, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z. Aquí está, miren, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z. El plano en el cual vamos a proyectar es el plano XZ. Ahí está el plano XZ, ahí estamos proyectando y también su sombra de este volumen lo estamos viendo sobre ese plano. Y pues bueno, los constantes dice aquí que va a ser el z, ¿no es cierto? El z, siempre el último diferencial es el diferencial de constantes. Sus constantes, z va a ir desde un valor c hasta un valor d. Del gráfico veremos, z desde dónde hasta dónde va a ir. Miren ustedes, el z va a variar desde z igual a cero hasta que valga uno, ¿no es cierto? Entonces aquí está su proyección también, el plano zx, z va a variar desde cero hasta uno, ¿no es cierto? Entonces esos serían sus límites, cd. Z va a variar desde cero hasta uno. Luego el diferencial de x. Diferencial de x tienen que ser funciones de z. Entonces, el x en el plano XZ va a variar. ¿Cuál va a ser la cola de esta flecha? ¿No es cierto? La cola de esta flecha va a ser el x0, ¿no es cierto? Esta recta de acá es cuando x vale cero. Y pues su tapa, o sea, la parte superior de la flecha, va a ser la ecuación de esta recta. ¿Y cuál va a ser la ecuación de esta recta? Miren ustedes, eso también hay que ir hallando. Esta es una recta que pasa por los puntos de este punto uno cuando x vale cero y z vale uno y el punto cuando z vale cero y x vale uno. Es una recta que pasa por dos puntos, es simétrica. Esto ya por práctica de cálculo 1, se ve a simple vista que la ecuación de esta recta que estoy señalando, va a ser x más z igual a 1. Bien, y de aquí me tengo que despejar el x, porque miren ustedes, el diferencial de x tiene que ser una función, son funciones x en función de z, ¿no es cierto? Siempre en lo funciona a lo anterior. Si estos eran límites de z, es más, le podemos escribir incluso. Va a ir desde un valor z igual a c hasta un valor z igual a d. Tal vez así se entienda mejor. ¿No es cierto? Miren ustedes, aquí los z serán constantes y ahora el siguiente va a ser funciones de una sola variable. ¿Cuál va a ser esa sola variable? Pues el z anterior, ¿no es cierto? Si aquí eran z, pues aquí z va a ser la variable. Bien, entonces de esta ecuación de acá, esta es la ecuación de esta recta, me despejo el x, porque yo quiero funciones x1 y x2. El x1 sería igual a 0 y el x2 sería la ecuación esta recta, o sea, la parte de arriba de esta flecha, ¿no es cierto? Me despejo el x, este z lo mando al otro lado a restar, y la ecuación de esta recta había sido igual a x igual a 1 menos z. Aquí está, miren, la ecuación de este pedacito de recta había sido igual a x1 menos, igual a 1 menos z. Y ya está, ya hemos utilizado la región y ahora pues los y's. El y va a ser función de dos variables ya también. El Y inferior, o sea, la tapa inferior de este sólido, de este tipo, esta pirámide, justo se me dio el nombre de la pirámide, tiene un nombre especial. No creo que se llame prisma, no es paralelepípedo tampoco, es un nombre especial. La cuestión es que la tapa de este volumen, la tapa inferior, o sea, la base, miren ustedes, si lo vemos, si lo hacemos rotar todo esto, la base sería, pues siempre donde hemos hecho la proyección, o sea, la base sería el y igual a cero. Este plano es el plano y igual a cero. Vamos a ir saltando de GeoGebra a GeoGebra. Miren ustedes, ¿cuál va a ser el plano y igual a cero? Bueno, lo dejaremos nomás graficado, tenemos eso. El plano y igual a cero va a ser pues este, y igual a cero. Ahí está, lo pondremos de otro color, incluso de color anaranjado. Esto lo pondremos de color plomo. Ahí está, ahí está, ¿no? Entonces tenemos eso. Miren ustedes, ahí está el triángulo que estamos viendo aquí en la figura. Ahí está el triángulo. Hemos hecho la proyección sobre el plano XZ y pues la tapa inferior, ¿no es cierto? La tapa inferior de este sólido, o sea, de este triángulo. La tapa inferior es el plano, ¿no es cierto? Este plano de color anaranjado. La tapa inferior sería el plano de color anaranjado y el plano de color anaranjado tiene ecuación y igual a cero.
¿no es cierto? Entonces, el y va a variar desde y igual a cero, miren ustedes ya al armar la integral, desde y igual a cero hasta la etapa superior. La etapa superior dará con respecto al eje y. Y con respecto al eje y siempre ya la etapa inferior con respecto al eje y es el cero y la etapa superior va a ser igual. Va a seguir siendo el plano, ¿no es cierto? Este plano inclinado. Y este plano inclinado tiene que ser una función y. Es decir, este plano inclinado tiene ecuación x más y más z igual a uno, pero yo quiero la función y de ese plano, entonces me despejo el y, ¿no es cierto? Aquí el x y el z lo mando al otro lado de estar, y la ecuación de este plano había sido igual a y igual a uno menos x menos z. A ver, verificaremos. Si yo pongo y igual a uno menos x menos z, tendría que botarme el mismo plano. A ver, apagar el plano anterior. Miren ustedes, y igual a uno menos x menos z, me ha botado el mismo plano. ¿No es cierto? Entonces, eso sería la etapa superior para los 10. Tal vez es un poquito difícil de entender a la primera, pero espero que se entienda muy bien viéndolo con el GeoGebra, viéndolo con todos estos gráficos. Ok, siempre nos fijamos en los dos últimos diferenciales para ver en qué plano vamos a hacer la proyección. Esta proyección el ingeniero Escalante creo que ya no lo hace, pero para practicar ustedes háganlo nomás, bueno, si es que quieren, ¿no? Pero yo les recomiendo que hagan la proyección para ver de dónde van a ir los límites constantes, las curvas y luego las superficies. Siempre es en esa forma, miren, constantes, curvas de una sola variable y luego superficies. Constantes, curvas, superficies. Siempre en ese orden, miren. Siempre así se van a hacer las integrales triples. Donde está más arriba incluso hemos visto constantes, curvas, superficies. Constantes, curvas, superficies. La cuestión es qué tipo de curvas van a ser, en qué planos van a ser y demás. ¿No? Entonces, bueno, ya hemos visto, en realidad ya hemos visto cómo sería proyectando en el plano XZ, tenemos las funciones y igual a cero y y igual a uno menos x menos z. Entonces ya solamente queda formular la integral. Miren ustedes, constantes. El z va a ir desde cero hasta uno. Esta flecha va a ir viajando desde cero hasta uno, ¿no es cierto? Esos son los constantes. Desde cero hasta uno. El x ahora, el x van a ser las curvas. Desde x igual a cero, ¿no es cierto? La cola de esta flecha, desde x igual a cero hasta la punta de la flecha. Y la punta de la flecha está limitada por esta recta. Y esta recta tiene ecuación x igual a uno menos z. Entonces x va a ir desde cero hasta uno menos z. Y ahora las superficies, o sea, en el espacio. El y va a ir desde y igual a cero, ¿no es cierto? Lo habíamos graficado, es este plano de color anaranjado. Desde y igual a cero hasta este plano inclinado. Y este plano inclinado tiene ecuación y igual a uno menos x menos z. Y igual a uno menos x menos z. Y listo. Eso sería la integral que nos ha dado el problema. Esta integral, el problema nos ha dado esta integral en el orden de z de x de y nosotros hemos cambiado el orden de integración al orden de y de x de z. Y esta integral de acá es lo mismo que esta integral de acá, solamente ha cambiado el orden de integración. El resultado de esta integral y el resultado de esta integral tendría que darnos el mismo valor. Entonces, eso sería un segundo ejercicio. Creo que me estoy extendiendo mucho, pero bueno, es necesario que entiendan esto. Bien, podemos pasar a nuevas coordenadas, coordenadas cilíndricas. Bueno, esta parte de transformaciones integrales en coordenadas cilíndricas, jacobianas de transformación, ya lo habíamos estudiado en el anterior video, pero la cuestión es que lo habíamos estudiado con otras notaciones. En vez de poner aquí phi, habíamos puesto tita, y en vez de poner rho, habíamos puesto r. Bueno, simplemente cambia el nombre, en realidad el análisis es el mismo. En vez de poner r, pues ahora estamos poniendo rho, y en vez de poner tita, ahora estamos poniendo phi. Nada más, el jacobiano sigue siendo r, y las relaciones de transformación sigue siendo x igual a rho coseno phi, y igual a rho por seno phi, y z sigue siendo z en coordenadas cilíndricas. Y el jacobiano de transformación sigue siendo rho, ¿no? Ahí está. Listo, entonces podemos ver un primer ejercicio en coordenadas cilíndricas. Nos dice, es el mismo ejercicio que el ejercicio uno. Miren, nos dice calcular el volumen del sólido encerrado por el paraboloide. Aquí está. Y el plano z igual a 4. Es lo mismo que el ejercicio uno. Miren ustedes. ¿No es cierto? Tal, la misma figura, es lo mismo. Solamente que ahora ese mismo ejercicio uno que habíamos tenido que hacer sustitución trigonométrica, miren ustedes, lo veremos desde lejos, se ha hecho bastante largo la integral, ¿no es cierto? Ese mismo ejercicio uno lo vamos a ver con coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué se hace para resolver en coordenadas cilíndricas? Lo mismo de siempre. Primero, análisis de superficies. Esto ya nos dice aquí que es un paraboloide y aquí nos dice que es un plano. Bueno, ya sabemos qué superficies son. ¿Por qué se hace el análisis de superficies? Porque tenemos que graficar esto y tenemos que graficar esto. O sea, tenemos que hacernos este gráfico. El problema no nos va a dar el gráfico, tenemos que graficarnos. Tal vez si el Inge está de buenas, se los grafique, pero bueno, si no está de buenas, pues les va a dar solamente las ecuaciones y no se los va a graficar, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer el análisis para poder graficar e identificar qué volumen nos está diciendo, ¿no? Porque nos pide calcular el volumen del sólido. Entonces, ¿cómo va a ser el sólido? Hay que graficarse siempre. Bien. Y ahora, estas ecuaciones son las superficies. Hay que transformarlo a coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles son las relaciones de transformación a coordenadas cilíndricas? Son estas. X igual a rho por coseno phi, y igual a rho por seno phi, z igual a z. Aquí están el grafiquito, ¿no? Es de este grafiquito de donde vienen estas relaciones de transformación. Bueno, aquí me falta todavía el punto P, ¿no es cierto? Lo habíamos visto en la clase anterior, en el video anterior.
Estas son las relaciones de transformación. El jacobino de transformación es rho nomás. Bien, entonces transformaremos z igual a x cuadrado más y cuadrado. Aquí está, z igual a x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, si ustedes ponen, en vez de x ponen rho por coseno phi, y en vez de y ponen rho por seno phi, simplificando les va a quedar rho cuadrado, ¿ya? Y z sigue siendo z, ya está. Entonces la ecuación de este paraboloide en coordenadas cilíndricas había sido z igual a rho por, z igual a rho al cuadrado. Este paraboloide en coordenadas cilíndricas tiene ecuación z igual a rho cuadrado. También lo pueden despejar si quieren. Rho es lo mismo que raíz de z. Cualquiera de los dos representa la misma superficie. Ahora, el plano también hay que transformar de coordenadas cilíndricas. El plano tenía ecuación z igual a 4. Z igual a 4. Transformando de coordenadas cilíndricas, en vez de poner z, seguimos poniendo z. Entonces, este plano z igual a 4 en coordenadas cilíndricas sigue siendo z igual a 4. No ha cambiado nada. Listo, ya tenemos la superficie en coordenadas cilíndricas y lo que se hace aquí igual es proyectar. Usualmente siempre se proyecta cuando hacemos en coordenadas cilíndricas. No siempre, pero usualmente, ¿no? De acuerdo al problema. Miren ustedes aquí igual, tenemos ya despejadito el z. Entonces mejor conviene para este problema proyectar sobre el plano XY. Pero ¿qué tal si este paraboloide hubiese sido diferente? Miren ustedes, volveremos al GeoGebra. Estos casos especiales siempre hay que estudiar. ¿Qué tal si el volumen hubiese sido así? Miren ustedes x igual a y cuadrado. ¿Qué tal si el paraboloide hubiese sido así? Más z cuadrado. X igual a 4. O bueno, 5 digamos, para que no sea igual. Miren ustedes, ¿qué tal si nos pediría calcular el volumen dentro del paraboloide y dentro de este plano? Miren ustedes que ahora ya no conviene pues, proyectar sobre el plano XY, X, Y, ¿no es cierto? Conviene proyectar más bien sobre el plano, a ver dónde se forma la circunferencia, sobre el plano Y, Z. Conviene proyectar sobre el plano Y, Z. ¿Y por qué conviene eso? Miren ustedes aquí, el X ya tenemos despejadito, el X ya tenemos despejadito. Entonces, mejor trabajar con, el otro, con la proyección Y, Z, porque el X ya está despejado, ¿no es cierto? Este sería otro caso. Y pues bueno, y además el rho también va a variar diferente, el tita, bueno, es un problema más complicado. Tal vez conviene hacer antes de cualquier cosa, antes de proyectar y antes de lo que sea, hacer un cambio de variable chiquitito y trabajar de otra forma, ¿no? Porque trabajar esto en coordenadas cilíndricas parece un poco complicado. Porque miren, no vemos x cuadrado más y cuadrado, vemos z cuadrado más y cuadrado. Tal vez no conviene trabajar en coordenadas cilíndricas, tal vez conviene invertirse un nuevo sistema de coordenadas. ¿Qué tal si hacemos y igual a rho por coseno phi, z igual a rho por seno phi, x igual a x? Imagínense ese cambio de coordenadas, calculan el jacobiano de transformación y a ver qué tal les quedaría esto, ¿no? Bien, eso solamente como un comentario. Entonces, para este ejercicio, miren, Z ya tenemos despejadito, conviene hacer la proyección sobre el plano XY. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la proyección? Igualamos, pues no igualamos este Z con este Z igualamos, nos va a quedar rho cuadrado igual a 4. Igualando eso, pues nos va a quedar rho igual a 2, ¿no? Rho igual a 2, aquí está. Bueno, aquí también lo he hecho de otra forma. Miren, igualando lo mismo. Este cilindro, esta circunferencia es lo mismo que habíamos hecho antes. Miren, la circunferencia que habíamos hallado antes es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es lo mismo, miren, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero en coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que rho cuadrado. Pero rho cuadrado igual a 4 es lo mismo que rho igual a 2. Entonces, esta circunferencia, o sea, la proyección, ¿no es cierto? La proyección sobre el plano que sigue de este sólido es esta circunferencia. Y esta circunferencia tiene ecuación rho igual a 2. Ok, entonces eso nomás sería. Y eso también podrían sacarlo de esto. Miren, igualando z, rho cuadrado tiene que ser igual a 4. Y de ahí rho vale 2. ¿No es cierto? Sacando raíz miembro y demás. Rho vale 2. Y lista sería la proyección. El ángulo phi va a ir variando, ¿no es cierto? Siempre su origen va a estar referenciado al eje positivo de los x. El radio pues va a ir a dar toda la vuelta. Bueno, el radio va a ir desde 0 hasta 2. El phi va a ir a dar toda la vuelta. ¿No es cierto? Porque no tiene restricciones. En esta ecuación no aparece el phi. Entonces, pues el phi no tiene restricciones. No tiene libre tránsito, también se le dice. Va a ir desde 0 hasta 2pi. Bueno, y eso nomás, ya tenemos la proyección. Aquí tenemos un grafiquito, ¿no es cierto? El radio va a ir creciendo, y para cada radio va a botar un valor de z. El radio va a ir creciendo cada vez hasta llegar a rho igual a 2, ¿no es cierto? Va a ir desde 0, va a ir creciendo. ¿Qué tal si rho vale 1? ¿Cuánto valdrá z? ¿No es cierto? Entonces, y cada valorcito de eso nos va a botar un diferencial de volumen que está ahí chiquitito. Diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es rho por diferencial de rho por diferencial de pi por diferencial de z. Bueno, el orden de los diferenciales para el diferencial de volumen no interesa, solamente para la integral. Bien, aquí está, miren, este sería el diferencial de volumen. Esto de acá, rho por diferencial de z por diferencial de rho por diferencial de pi. El orden de aquí de los diferenciales, si yo lo cambio, no va a cambiar, va a seguir siendo diferencial de volumen, pero lo que va a influir es pues en el orden de integración, eso sí. Bien, entonces, ya hemos hecho la proyección, ya tenemos zetas despejados.
El phi no tiene restricciones, tiene libre tránsito desde 0 hasta 2pi. Entonces, pues miren, el phi es el que no tiene restricciones, va a ir desde 0 hasta 2pi. Entonces, siempre conviene comenzar de constantes, ¿no es cierto? Siempre, de hecho, siempre hay que comenzar con valores constantes. En este caso, el phi va a ir desde 0 hasta 2pi. Toda la vuelta, ¿no es cierto? Va a cubrir toda la vuelta. Y después el zo va a partir desde 0 hasta 2. El zo va a ir desde 0 hasta 2. Y ahora ya está, ya hemos analizado la proyección. Ahora hay que analizar los sólidos, perdón, en el espacio. El z inferior va a ser z igual a rho cuadrado, z igual a rho cuadrado, y el z superior va a ser z igual a 4. ¿No es cierto? Tapa inferior, tapa superior. El z va a variar desde rho cuadrado hasta 4. El jacobiano de transformación es rho, diferencial de z porque aquí están sus límites del z, diferencial de rho porque aquí están sus límites del rho, y diferencial de phi porque aquí están sus límites del phi. Listo, ya está la integral. Lo más difícil ya hemos hecho. Ahora solamente queda integrar, que es facilito. ¿Cómo integramos? El zo, vamos a integrar primero esta primera integral con respecto a z. El zo pues no es z, entonces se considera constante. La integral de 1 con respecto al diferencial de z va a ser z. Ahí está, luego hablamos de sus límites y nos va a quedar esto. Mm, y miren ustedes, nos ha quedado esta integral de acá. Y pues aplicando propiedades de integrales, cuando los límites son constantes, en este caso es 0 constante, 2pi es constante, 0 es constante, 2 es constante. Cuando los límites son constantes, podemos separar las integrales. Miren ustedes, hemos separado, ¿no es cierto?, como producto dos integrales. El diferencial de phi lo he mandado aquí con sus límites y el diferencial de rho lo he dejado ahí con sus límites. Cuando los límites son constantes, se puede hacer esto. ¿Está bien? No se van a olvidar. Entonces, ya está separadito. Las integrales son integrales simples. Ya cálculo 1 no hacía. Entonces, esta integral les va a quedar como resultado 2pi. Después, integrando esto, va a ser 4 rho. La integral de 4 rho es 4 rho cuadrado sobre 2. La integral de rho por rho cuadrado les va a quedar rho cubo. La integral de rho cubo es rho a la cuarta sobre 4. Evalúan desde sus límites de integración y demás, y les va a quedar que el volumen había sido 8pi unidades cúbicas. Y miren ustedes, este resultado, 8pi, es el mismo resultado que habíamos obtenido cuando hemos trabajado el volumen en coordenadas rectangulares. Pero miren en coordenadas rectangulares las integrales que se han formado, con raíces, tres medios, sustitución, diferenciales, tal, 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 y aplicar estas identidades, y ya se ha hecho bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces, pero igual hemos llegado a 8pi. Pero la cuestión es que trabajando este volumen, miren, cuando aparece x cuadrado más y cuadrado, siempre conviene transformar o bien a coordenadas polares, si es que es en el plano, o bien a coordenadas cilíndricas, si es que estamos trabajando en el espacio. Y miren, aquí ha aparecido eso, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, sin pensarlo, conviene transformar a coordenadas cilíndricas. Y pues ahí estamos transformando a coordenadas cilíndricas. Y miren ustedes las integrales tan fáciles que se nos han generado. Y hemos llegado al mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se estudia en realidad en cálculo 2. Si no fuese por esto, pues sería cálculo 1 nomás, ¿no es cierto? Igual de difícil. Pero en cálculo 2 vemos transformaciones, de modo que las integrales se hagan mucho más fáciles. Bueno, eso nomás sería este problema 3. Veremos, bueno, y para su práctica de ustedes es z igual a 8, entonces pues en vez de poner aquí 4, ponen 8 y resuelven la integral y a ver cuánto les sale, ¿no? Eso no hace eso. Bien, ahora en coordenadas esféricas, veremos un ejercicio sencillito en coordenadas esféricas. De hecho, hemos visto un ejercicio mucho más complicado en el video anterior, en el video de cambio de coordenadas. Ahora vamos a ver un ejercicio más fácil, mucho más fácil. Bueno, para practicar, ¿no? Si quieren ver uno más difícil, está en el video anterior de cambio de coordenadas. Bien, coordenadas esféricas son integrales de la forma así, son igual a integrales triples de una función integrando, diferencial de volumen, pero en coordenadas esféricas pues que hay que hacer las relaciones de transformación. En vez de poner x hay que poner r, bueno, igual esto. En el video anterior de cambio de coordenadas, en vez de r hemos puesto phi, en vez de tita, perdón, en vez de r hemos puesto rho, en vez de tita hemos puesto phi, en vez de phi hemos puesto tita. ¿No es cierto? Eso es un bollo, pero la notación que maneja el ingeniero Escalante es esta. Bueno, en vez de poner R, aquí le pone el tita, aquí le pone phi. Simplemente cambia eso. En vez de poner phi, le pone tita y en vez de poner tita, le pone phi. No, no cambia en realidad nada más. Pero el análisis, no tienen que olvidarse del análisis. Siempre, incluso les recomendaría que deduzcan estas ecuaciones. Miren ustedes, x, ¿a qué va a ser igual a x de este punto? A ver, el valor x va a ser R. Si yo multiplico por el coseno, voy a hacer la proyección de esta diagonal al eje z. Pero yo no quiero la proyección al eje z, yo quiero la proyección al plano XY. Entonces tengo que multiplicar por el seno. Seno de phi, perdón, seno de tita va a ser esta diagonal de acá. Esto va a ser igual a R por seno de tita. Pero si yo quiero el valor X, a esta diagonal es la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces lo multiplico por el coseno de phi. Es ahí donde viene, miren, R por seno de tita por coseno de phi. Si yo quiero el valor Y, pues lo multiplico por el seno de phi. Y ahora, si yo quiero el valor Z, pues multiplico radio por coseno de tita. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces siempre tiene que tener sentido de acuerdo al gráfico.
Bien, y pues el jacobiano de transformación es r cuadrado por el seno del ángulo vertical. El ángulo vertical es, en este caso, tita. Ok, ahí está. Listo, diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. Este orden diferencial puede cambiar de acuerdo al ejercicio. Miren ustedes, algo interesante que no estoy olvidando decirles. En la integral que se lo he puesto aquí, el orden de los diferenciales es diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de zeta. Pero aquí miren, el orden que hemos trabajado es diferencial de zeta, diferencial de rho, diferencial de phi. Hemos cambiado el orden de integración, ¿no es cierto? Se puede hacer, pero siempre tienen que tener cuidado con los límites de integración. Siempre constantes, luego curvas y luego funciones en el espacio. O sea, funciones de dos variables. ¿Ok? En este caso, las funciones se ha vuelto de una sola variable y demás, pero, pues por conveniencia nada más, no ha sido una casualidad. Pero siempre hay que comenzar de constantes, luego curvas, luego funciones en el espacio. ¿Está bien? Entonces, eso nomás es. No siempre hay que trabajar en este orden de integración siempre. Miren ustedes, aquí lo hemos cambiado. Bien, y aquí, pues este orden de integración puede ser este o podrían cambiarlo también, no hay ningún problema. Pero siempre hay que tener cuidado con los límites. ¿Y cómo se analizan los límites? Haciendo la proyección, analizando los dos últimos diferenciales para ver en qué plano vamos a hacer la proyección. ¿No es cierto? Sería el plano rotita, ¿no es cierto? Sobre el plano XY y demás. Bien, entonces continuamos con nuestro ejercicio. Bueno, ahí está el diferencial de volumen, ¿no? El diferencial de volumen en coordenadas esféricas, no está por demás decir es esto de acá. Rho cuadrado por seno de phi, perdón, por seno de tita por eh, diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de phi. Esto de acá que estoy encerrando con el puntero es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, ¿ok? Bien, entonces, y además, si la función integrando es uno, pues la integral, toda esta integral puede interpretarse como una medida de volumen. Bueno, haremos un ejercicio. Nos dice calcular el volumen de una esfera de radio A. Bien, ahí tenemos la esfera, su radio dice que vale A. Entonces, miren, en coordenadas cartesianas, en coordenadas rectangulares, esta esfera sabemos que la ecuación de una esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, radio al cuadrado, ¿no es cierto? Esta esfera tiene centro en el origen de coordenadas, por eso aquí el x, al y y el z no le estoy restando nada. Listo, ahora hay que transformar esto a coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque miren, en coordenadas esféricas, siempre que veamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, siempre, en cualquier ejercicio que se vea eso, conviene transformar a coordenadas esféricas. Está bien en cualquiera. Entonces, pues las relaciones de transformación a coordenadas esféricas son estas. Y además, y además, y además ahí lo notaremos. Además, en coordenadas esféricas se cumple que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es lo mismo que r cuadrado. Esto lo pueden demostrar ustedes. Esto lo elevan al cuadrado, esto lo elevan al cuadrado y esto lo elevan al cuadrado. Suman todo eso y creo que en el anterior video lo hemos hecho. Pero si no lo hemos hecho, pues pueden demostrarlo. Esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado es r cuadrado. ¿Ok? Pueden demostrarlo. Luego, transformando la superficie, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, transformando la esfera, pues como esto es r cuadrado, entonces pues me va a quedar r cuadrado igual a cuadrado. Pero de aquí, pues puedo sacar yo que R es lo mismo que A. Ya, ahí está. Entonces, miren, esta esfera en coordenadas esféricas es fácil. R igual a A. Es eso, es eso nomás, esta esfera en coordenadas esféricas. Ya no es todo esto. Ahora es R igual a A. Más fácil, ¿no es cierto? Entonces, y miren dónde están los otros parámetros. ¿Dónde está el tita? ¿Dónde está el phi? Ha desaparecido de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces significa que para esta esfera el tita y el phi tienen libre tránsito, o sea, no tienen restricciones. Y los límites, habíamos dicho que para el ángulo vertical, o sea, para tita va a ir desde cero, el tita puede variar desde cero hasta pi, hasta ahí abajo, ¿no es cierto? Y el phi puede variar desde cero hasta 2pi, o sea, toda la vuelta, ¿no es cierto? ¿Y por qué el tita no varía desde cero hasta 2pi? Porque estaríamos repitiendo varias veces. Miren, el tita es suficiente que varíe desde cero hasta pi y se va a formar un semicírculo, ¿no es cierto? Y ese semicírculo, pues al dar toda la vuelta, ya va a estar vaciando toda la esfera, ¿no es cierto? Entonces, es suficiente que el tita varía desde cero hasta pi no más. Ahí está, desde cero hasta pi, el phi va a variar desde cero hasta 2pi, toda la vuelta. Y ya está, ya tenemos los límites. Ahora nos formulamos la integral. La integral para el volumen va a ser lo mismo que la integral. Siempre comenzamos de constantes, pero aquí tenemos todos constantes, entonces nos elegimos cualquiera. Yo me estoy eligiendo el phi. Phi de este igual a cero hasta 2pi, diferencial de phi. Luego la integral de este, tita igual a cero hasta pi, tita igual a cero hasta pi, diferencial de tita. Y el radio va a ir desde cero hasta, ¿no es cierto? Desde cero hasta pues, la esfera, hasta todo el borde de la esfera. Desde cero hasta el jacobiano de transformación es rho cuadrado por seno del ángulo vertical. Seno del ángulo vertical en este caso es tita, entonces el ángulo vertical es tita, seno tita. Diferencial de rho porque aquí están sus límites perdón, diferencial de r porque aquí están sus límites del r. Ya nos hemos formado la integral. Y miren ustedes, límites constantes, entonces la integral se puede separar.
Este integral triple lo estoy separando en tres integrales, producto de tres integrales. Es decir, estos límites eran para el phi, entonces integral diferencial de phi. Estos límites eran para el tita, entonces me agarro la función de tita, seno de tita, le pongo su diferencial y hago esta integral. Estos límites eran para el r, le pongo su diferencial y no me olvido de la función r cuadrado. Ahí hay que ponerle. Y listo, ya es el producto de tres integrales simples. Esto se puede hacer siempre y cuando los límites sean constantes. No se van a olvidar eso. Si no fuesen constantes, hay que comenzar no, desde adentro hasta afuera. Listo, entonces ahí están los límites. Ya están tres integrales simples. La integral esto, integran esto y les va a resultar 2pi. Integran esto, la integral del seno es menos el coseno. Lo evalúan desde cero hasta pi. La integral de r cuadrado es r cubo sobre 3 y lo evalúan desde cero hasta a. Evaluando esto, aquí les queda 2pi. Evaluando esto, negativo coseno. Coseno de pi es menos uno. Con este menos se va a hacer más. Menos, con este menos se va a hacer. Coseno de cero es 1. Bueno, nos va a quedar uno más uno. Este lo verifican. Y luego aquí, límite superior va a ser a cubo sobre 3 menos límite inferior, cero al cubo sobre 3 pero cero sigue siendo cero, ¿no? Entonces aquí sí que no le ponen menos cero, digamos, ¿no? Y listo, simplificando esto les va a quedar que el volumen había sido 4 tercios de pi por al cubo. Y eso es pues el volumen de una esfera. Eso ya miren, hemos deducido lo que se utilizaba en la escuela, en el colegio, ¿no es cierto? El volumen de la esfera, ¿de dónde viene esa fórmula? Pues de aquí, de estas integrales. El volumen de la esfera había sido 4 tercios de pi por radio al cubo. Y eso nomás es, eso sería el último ejercicio para el video de hoy. Espero que se haya logrado entender. Si quieren ver ejercicios más complicados, de hecho los he resuelto en la clase anterior, en el video anterior de cambio de coordenadas. Entonces, hemos calculado el volumen las esferas y el cono, ¿no es cierto? Hemos trabajado aquí con conos también, un paraboloide invertido y demás. Pero pues este video hemos resuelto ejercicios un poco más sencillitos. Lo interesante aquí ha sido el orden de los diferenciales, las proyecciones, ¿no es cierto? Las proyecciones, porque antes no habíamos hecho así con tantos gráficos, pero ahora sí lo hemos hecho mucho más a detalle. Espero que se haya logrado entender todo. Si es que tienen dudas, ya saben, como siempre, me dicen nomás. Y pues nos estaríamos viendo de aquí hasta nuestra siguiente clase. Yo creo que va a ser presencial. Gracias por su atención y hasta luego.